La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 14. ¿Cuál es el método de la ciencia? 11. Extensibilidad del método científico. Para elaborar conocimiento fáctico, no se conoce mejor camino que el de la ciencia. El método de la ciencia no es, por cierto, seguro, pero es intrínsecamente progresivo, porque es autocorrectivo. Exige la continua comprobación de los puntos de partida y requiere que todo resultado sea considerado como fuente de nuevas preguntas. Llamemos filosofía científica a la clase de concepciones filosóficas que aceptan el método de la ciencia como la manera que nos permite, inciso A, plantear cuestiones fácticas razonables, esto es, preguntas que son significativas, no triviales, y que probablemente pueden ser respondidas dentro de una teoría existente o concebible. Y, inciso B, probar respuestas probables en todos los campos especiales del conocimiento. No debe confundirse la filosofía científica con el cientificismo, en cualquiera de sus dos versiones, el enciclopedismo científico y el reduccionismo naturalista. El enciclopedismo científico pretende que la única tarea de los filósofos es recoger los resultados más generales de la ciencia, elaborando una imagen unificada de los mismos, y preferiblemente formulándolos todos en un único lenguaje, por ejemplo, el de la física. En cambio, la filosofía científica o no, analiza lo que se le presente, y a partir de este material, construye teorías de segundo nivel, es decir, teorías de teorías. La filosofía será científica en la medida en que elabore de manera racional los materiales previamente elaborados por la ciencia. Así es como puede entenderse la extensión del método científico al trabajo filosófico. En cuanto al cientificismo concebido como reduccionismo naturalista, y a veces se superpone con el enciclopedismo científico, como ocurre con el fiscalismo, puede describírselo como una tentativa de resolver toda suerte de problemas con ayuda de las técnicas creadas por las ciencias naturales, desdeñando las cualidades específicas y reductibles de cada nivel de la realidad. El cientificismo radical de esta especie sostendría, por ejemplo, que la sociedad no es más que un sistema físico-químico, o a lo sumo biológico, de donde los fenómenos sociales debieran estudiarse exclusivamente mediante la ayuda de metros, relojes, balanzas y otros instrumentos de la misma clase. En cambio, la filosofía científica favorece la elaboración de técnicas específicas en cada campo, con la única condición de que estas técnicas cumplan las exigencias esenciales del método científico en lo que respecta a las preguntas y a las pruebas. De esta manera es como puede entenderse la extensión del método científico a todos los campos especiales del conocimiento. Pero también debería emplearse el método de la ciencia en las ciencias aplicadas y, en general, en toda empresa humana en la que la razón haya de casarse con la experiencia. Vale decir, en todos los campos, excepto en arte, religión y amor. Una adquisición reciente del método científico es la investigación operativa, Operations Research, esto es, el conjunto de procedimientos mediante los cuales los dirigentes de empresas pueden obtener un fundamento cuantitativo para tomar decisiones, y los administradores pueden adquirir ideas para mejorar la eficiencia de la organización. Pero, desde luego, la extensión del método científico a las cosas humanas está aún en su infancia. Pídasele a un político que pruebe sus afirmaciones, no recurriendo a citas y discursos, sino confrontándolos con hechos certificables, tal como se recogen y elaboran, por ejemplo, con ayuda de la técnica estadística. Si es honesto, cosa que puede suceder, o bien, inciso A, admitirá que no entiende la pregunta, o inciso B, considerará que todas sus creencias son, en el mejor de los casos, enunciados probables, ya que solo pueden ser probados imperfectamente. O, inciso C, llegará a la conclusión de que muchas de sus hipótesis favoritas, principios, máximas, consignas, tienen necesidad urgente de reparación. En este último caso, puede terminar por admitir que una de las virtudes del método de la ciencia
que facilita la regulación o readaptación de las ideas generales que guían o justifican nuestra conducta consciente, de manera tal que ésa pueda corregirse con el fin de mejorar los resultados. Desgraciadamente, la cientificación de la política la haría más eficaz, pero no necesariamente mejor, porque el método puede dar la forma y no el contenido, y el contenido de la política está determinado por intereses que no son primordialmente culturales o éticos, sino materiales. Por eso, una política científica puede dirigirse a favor o en contra de cualquier grupo social. Los objetivos de la estrategia política, así como los de la investigación científica aplicada, no son fijados por patrones científicos, sino por intereses sociales. Esto muestra, a la vez, el alcance y los límites del método científico. Por una parte, puede producir saber, eficiencia y poder. Por la otra, este saber, esta eficiencia y este poder pueden usarse para bien o para mal, para libertad o para esclavizar.